Pasemos ahora a describir el segundo grupo de proteínas sanguíneas, las globulinas. Habíamos dicho que constituían una familia de proteínas, entre ellas las alfa y beta globulinas, que era responsable de transportar moléculas por la sangre. ¿Qué podían transportar? Podían transportar hierro, en ese caso se denomina transferrina, podían transportar hormonas peptídicas, factores de crecimiento y factores de la coagulación, y también algunas ayudan al transporte de enzimas, como ser las amilasas, lipasas o fosfatasas. ¿Dónde se sintetizan las globulinas? Como la mayoría de las proteínas del cuerpo, la gran fábrica de proteínas es el hígado, al igual que las albúminas. El segundo grupo de globulinas que constituye esta familia son las gamma globulinas. Las gamma globulinas son parte de la inmunidad humoral porque son los llamados anticuerpos y son los encargados de defendernos contra agentes extraños como ser bacterias o virus. Estas proteínas, estos anticuerpos, no son sintetizados en el hígado, se sintetizan en el tejido linfático que veremos más adelante, específicamente en unas células que son los linfocitos, una variedad de linfocitos, los linfocitos de tipo B. Pasemos ahora a describir el fibrinógeno, que es la última de estas tres proteínas sanguíneas que vimos. El fibrinógeno es la proteína de mayor peso molecular. Hemos visto que la albúmina es la más pequeña, las globulinas tienen un peso molecular intermedio y el fibrinógeno es el más grande de todos. También vimos que por acción de la trombina, que es una enzima, se puede transformar en una proteína insoluble, la fibrina, que es filamentosa, se polimeriza y forma redes tridimensionales que son la estructura del coágulo. Un coágulo es esta imagen que está acá. Se produce a veces por lesiones en el endotelio vascular que genera una cascada de coagulación donde se ve una red tridimensional de fibrina que atrapa células como ser glóbulos rojos y plaquetas y forman ese tapón plaquetario que tienden a evitar esas pequeñas hemorragias que se pueden producir por lesiones vasculares. Ya hemos visto las proteínas que forman parte del plasma sanguíneo. Ahora vamos a ver brevemente los lípidos, hidratos de carbono y productos de desecho metabólico que también forman la parte orgánica del plasma. Dentro de los lípidos tenemos los kilomicrones, que son ácidos grasos absorbidos en el intestino y transportados unidos a proteínas, ácidos grasos libres, sin unión a proteínas, y el colesterol tan ampliamente medido en muchos análisis de sangre. Dentro de los hidratos de carbono, el más importante es la glucosa, fuente energética y muchas vitaminas. Y dentro de los productos catabólicos, productos del desecho celular, la urea, la creatinina, el ácido úrico y la bilirrubina son los más importantes. En el siguiente cuadro vamos a ver el promedio de los valores sanguíneos normales en las diferentes especies domésticas que figuran acá en la columna de la izquierda. Si vemos estos casilleros que corresponden a un canino, veremos que aquí aparece la cantidad de eritrocitos en millones por milímetro cúbico de sangre, la cantidad total de leucocitos por milímetro cúbico de sangre, la cantidad total de trombocitos o plaquetas por milímetro cúbico de sangre, y acá los porcentajes relativos de la cantidad total de leucocitos que hay de neutrófilos, un 70%, de eosinófilos, basófilos, linfocitos o monocitos. Este cuadro ustedes lo tienen que saber a la perfección. Bueno, por lo que escuché parece que no tiene intención de aprenderse este cuadro. Bueno, no se preocupe, porque ya de tanto trabajar con análisis de sangre se lo van a aprender solos. Están disponibles en cualquier libro, los mismos laboratorios proveen los valores normales, valores de referencia que se llaman. Pero sí, en histología tenemos que saber algunas cosas. Por ejemplo, cuáles son las especies que tienen mayor cantidad de neutrófilos, a las cuales las llamamos especies neutrofílicas. Vemos que los caninos, los felinos y los equinos tienen mayor cantidad de neutrófilos en comparación con las otras glóbulos blancos. A esas especies los llamamos especies neutrofílicas. Y en caso de las especies linfocíticas, son las aves, los porcinos, los rumiantes como los ovinos y los bovinos, tienen mayor cantidad, mayor porcentaje relativo de linfocitos en relación con los otros glóbulos blancos. También tienen que saber que los basófilos son muy escasos en todas las especies, por eso son muy difíciles de encontrar, y los monocitos todos rondan alrededor de entre el 3 al 5%. Con que sepan esos valores es suficiente para nosotros. Bueno, ya hemos concluido con la descripción del tejido sanguíneo. Pasamos ahora a hablar de la hematopoiesis o hemopoiesis, que constituye la formación, el desarrollo y la maduración
de los diferentes elementos figurados que constituyen el tejido sanguíneo. Comprende diferentes procesos, como ser la eritropoiesis, formación de eritrocitos, la trombopoiesis, formación de plaquetas, la granulocitopoiesis y monocitopoiesis, que es un proceso común para la formación tanto de granulocitos como de monocitos, y la linfopoiesis es el mecanismo por el cual se forman los linfocitos. En este gráfico mostramos el lugar donde se comienzan a formar las células de la sangre durante el periodo fetal. No tengan en cuenta los meses, porque esto depende de cada especie y el periodo gestacional de cada animal. Pero podemos ver que en el primer tercio de la gestación es el saco vitelino el encargado de la formación de las células de la sangre. Hemos hablado de los islotes de Wolf y Pander que aparecían en ese mesodermo del saco vitelino, y ahí comenzaban a sintetizarse y a formarse los primeros capilares y las primeras células sanguíneas. En el tercio medio de la gestación, tanto el hígado como el vaso toman el comando y es el llamado periodo hepatoesplénico. Al final de la gestación comienza a tomar actividad la médula ósea y persiste su actividad durante toda la vida del animal. En la médula ósea se sintetizan todas las células de la sangre, sobre todo en la llamada médula ósea roja, que es la más activa y se encuentra en los huesos planos, como ser el esternón, la pelvis o las costillas. El siguiente es un cuadro bastante complejo que muestra cómo es el esquema general de la hematopoiesis. Muestra todas las células, desde las células madre, pluripotentes, multipotentes, de la progenie roja, de la progenie blanca. Por eso es importante irlos desglosando paso a paso. Y es lo que vamos a hacer en la próxima diapositiva. Bueno, vamos a describir ahora este esquema general de la hematopoiesis. Y este esquema general comienza con una célula estrella, que es la célula troncal que va a originar todas las células de la sangre. Es la llamada célula madre hemopoyética pluripotente, es decir, tiene pluripotencialidad. A partir de esta célula van a originarse dos líneas celulares. La línea linfoide, por eso está con una L, y la línea mieloide, esta que está acá. Esta célula se llama célula madre mieloide multipotente, y en este caso es la célula madre linfoide multipotente. Comencemos a ver esta línea, cómo se desarrolla. Esta línea da origen a dos células sanguíneas, dos líneas celulares. Esta es la unidad formadora de colonias. Esta célula puede originar colonias celulares de los llamados linfocitos T, que es una subvariedad de linfocitos que veremos más adelante. Y esta otra célula va a dar origen a la unidad formadora de colonias de los linfocitos B, que madurarán en la médula ósea o en otros órganos que veremos más adelante y formarán finalmente los linfocitos T maduros o los linfocitos B maduros, las dos variedades de linfocitos que no se pueden distinguir a microscopio óptico. Pasemos ahora a ver la línea mieloide. La línea mieloide es una célula, esta célula multipotente da origen a muchas variedades celulares. En este caso tenemos la unidad formadora de brotes, que es similar a las colonias, pero en este caso de eritrocitos, o sea, de acá se van a originar los eritrocitos. La unidad formadora de brotes de megacariocitos, de acá se van a formar las plaquetas. Recuerden que estos megacariocitos eran las células que se originaban los fragmentos celulares que eran las plaquetas. La unidad formadora de granulocitos y de monocitos, vamos a ver qué va a dar después. La unidad formadora de colonias de eosinófilos y unidad formadora de colonias de basófilos. Se siguen madurando y vamos a ver que de los brotes aparecen unidades formadoras de colonias, siempre en este caso de eritrocitos, como se dice esta línea acá, van a seguir todos los eritrocitos. La unidad formadora de colonias de megacariocitos. Unidad formadora de colonias, en este caso estas células multipotentes se divide en dos. Unidad formadora de colonias de monocitos y unidad formadora de colonias de neutrófilos. Y estas siguen la misma, las eosinófilos y basófilos. Y acá tenemos todas las células multipotentes que van a dar origen, ya en este caso no son multipotentes, son unipotentes, porque cada una de estas van a dar origen a una línea celular. ¿Cuál va a ser esa línea celular? Primero van a pasar por estadios intermedios, vamos a verlo después, proeritroblastos, estas se llaman megacardioblastos, monoblastos, mieloblastos de neutrófilos, minoblastos de eosinófilos y minoblastos de basófilos. Y las células ya diferenciadas y finales son los ya conocidos eritrocitos, megacariocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, siguiendo cada uno el tronco celular correspondiente.
Hay factores estimulantes, como citoquinas, que estimulan las diferentes células en diferentes momentos del desarrollo embriológico. Tenemos el factor estimulante de las células madre, tenemos factores estimulantes de las unidades formadoras de colonias de varias líneas celulares, la eritropoyetina, que es una hormona, luego vamos a ver si se sintetiza en el riñón y estimula específicamente a esta célula, la unidad formadora de colonias de eritrocitos únicamente, y la trombopoyetina, que es una sustancia que estimula únicamente la unidad formadora de colonias de megaeriocitos, o sea, la serie plaquetaria. A todo este compartimiento que marcamos acá lo llamamos compartimiento de células madre que son pluripotentes o multipotentes. Esta es pluripotente y estas dos son multipotentes. Este compartimiento es donde se encuentran las unidades, las células progenitoras tanto multipotentes como unipotentes, porque esta es multipotente porque puede dar dos líneas celulares, pero estas son unipotentes porque cada una puede originar solamente una línea celular. En este caso son el compartimiento de células precursoras, son todas unipotentes y van a ser los precursores de estas células finales, que es el compartimiento de las células periféricas, que ya están estas periféricas maduras, están en los vasos sanguíneos o algunas pasan a los tejidos. Son células totalmente diferenciadas. Veamos ahora específicamente la eritropoyesis, o sea, la formación de eritrocitos a partir de la célula troncal, que ya conocemos, que es la célula madre hemopolítica pluripotente. De esa célula, recuerden que salía la célula mieloide, la línea mieloide, por otro lado teníamos la linfoide, pero la que originaba los eritrocitos era la línea mieloide. Aparecía la unidad formadora de brotes de eritrocitos, la unidad formadora de colonias de eritrocitos, que esta era pasible de ser estimulada por la eritropoyetina, esa hormona de origen renal. Y aquí aparece una célula intermedia que son los proeritroblastos. Puede encontrarla en otra bibliografía con el nombre de pronormoblasto o prorubrocito. Eso depende de cada libro. Estos proeritroblastos son células que comienzan a diferenciarse y se transforman en un eritroblasto o normoblasto, de acuerdo al libro, en basófilos. Basófilos porque justamente su citoplasma tiene ese color. ¿Por qué? Porque tiene acumulado mucho retículo endoplasmático rugoso. ¿Esto qué me está indicando? Que está sintetizando proteína. Por un lado, ¿qué proteína va a sintetizar? Va a sintetizar hemoglobina, que es la proteína típica del glóbulo rojo. ¿Y qué me está indicando si está sintetizando proteína? Que esta célula todavía tiene núcleo, porque estamos en la línea eritroide que luego, vamos a ver más adelante, va a perder el núcleo. La célula que le sigue es el eritroblasto o normoblasto policromatófilo. Poli quiere decir muchos, cromatófilo color. Tiene muchos colores. ¿Y qué colores va a tener? El típico color del retículo endoplasmático rugoso, basófilo, más el color acidófilo sumado por el acúmulo de la hemoglobina que ya viene sintetizando. Entonces esta célula se ve con un color bastante mezclado entre basófilo y acidófilo. La célula importante que le sigue es el eritroblasto o normoblasto ortocromático. Esta célula es la célula que pierde el núcleo. A partir de aquí, el núcleo ya no le sirve porque ya sintetizó toda la hemoglobina necesaria, necesita mucho lugar para acumular más cantidad de proteína y expulsa el núcleo. La célula siguiente es el reticulocito. Se denomina así porque se ven algunos restos del retículo endoplasmático rugoso que pueden dar el aspecto de tener una red. El reticulocito es una célula en particular porque puede llegar a pasar a la circulación general en casos de necesidad. ¿Cuándo es el caso de necesidad? Cuando hay una anemia, por ejemplo. Entonces, muchas veces, medir la cantidad de reticulocitos en sangre, lo que se denomina índice reticulocitario, nos sirve para nosotros para evaluar el estado de actividad de la médula ósea. Si un animal anémico tiene muchos reticulocitos, nos está indicando que esa médula ósea está activa. Ahora, si un animal anémico no tiene reticulocitos en sangre, puede ser que haya algún defecto en esta médula ósea que no esté sintetizando la cantidad normal de células que debe ante un estado anémico, que es un estado donde el cuerpo pide buena producción de eritrocitos. Finalmente, el reticulocito ya en la sangre es el eritrocito maduro o hematíe. El tiempo de maduración de todas estas células son alrededor de 5 días, pero también depende de la especie. Y hay factores que lo regulan. La eritropoyetina, que ya vimos que estimulaba a nivel de la unidad formadora de colonias,
Otras son las interleuquinas 3, los andrógenos, insulina y hormonas tiroides, son todas células que estimulan la eritropoyesis, y factores de maduración como la vitamina B12, el ácido fólico, la vitamina B. Por eso muchas veces en estado de anemia se recomienda la incorporación en la dieta de mucha vitamina de tipo B. Bueno, ahora ya vimos la eritropoyesis, veamos cómo es la granulocitopoyesis, o sea, la formación de los granulocitos, y en este caso va a incorporar también a un agranulocito, que eran los monocitos, que todos pertenecen a la línea mieloide. ¿Por qué? Porque a partir de esa línea celular troncal, que era la célula madre homopoyética pluripotente, se origina la célula madre mieloide, que iba a dar a la unidad formadora de colonias, tanto de eosinófilos, de basófilos, de monocitos o de granulocitos neutrófilos. Esta célula podía originar tanto monocitos como granulocitos neutrófilos. En cada una de estas líneas celulares se originaban mieloblastos. Esos mieloblastos se transformaban en promielocitos, los promielocitos en mielocitos, los mielocitos en metamielocitos, y finalmente estos metamielocitos pasan a la sangre circulante para dar origen a los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos y los monocitos sanguíneos. Pasemos a describir ahora cómo es la médula ósea. La médula ósea es el microambiente donde se desarrollan estas células de la progenie sanguínea. Presenta un parénquima, y recuerdan lo que era parénquima, era el conjunto de células que le daba funcionalidad al órgano, las células que tenían una función determinada para la cual el órgano estaba destinado. En el caso de la médula ósea, las células del parénquima son las células hemopoyéticas, tanto la línea roja como la línea blanca como la línea trombocítica. Teníamos también estroma. El estroma de un órgano era el tejido conectivo, las fibras, las células, la matriz extracelular que le daba sostén a las células del parénquima. Pero también tenemos, en el caso de la médula ósea, sinusoides. Los sinusoides son el tipo especial de vaso sanguíneo que se necesita en este lugar, que son amplios, tortuosos, con amplias perforaciones, muy permeables, que permiten el pasaje de sustancias y de células desde el territorio vascular al territorio intersticial. Sigamos con el estroma. El estroma estaba formado por células, dijimos, y matriz extracelular. Las células del estroma son células reticulares, macrófagos, adipocitos. Y la matriz extracelular estaba formada por fibras reticulares, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas como ser la fibronectina. Ahora bien, estas células del estroma no solamente son células de sostén, sino que son factores de crecimiento tanto para las células hemopoyéticas como para todas las diferentes líneas que se encuentran en el desarrollo. O sea que las células del estroma no solamente son células de sostén, sino que interaccionan con las células del parénquima estimulando su desarrollo. Todas estas células y matriz extracelular generan el microambiente apropiado para que todas las células de la hemopoiesis se desarrollen con eficacia. Aquí vemos una microfotografía de cómo es la médula ósea. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo seminario.